Todo lo que la ingeniería moderna nos dice sobre la construcción de estructuras pesadas en mar abierto es erróneo, o al menos incompleto, porque en algún lugar del Pacífico, en una isla remota de la que casi nadie ha oído hablar, hay una ciudad construida directamente sobre un arrecife de coral vivo. Sus muros están construidos con piedras volcánicas negras más pesadas que un camión cargado. No hay hormigón, ni metal, ni maquinaria, ni registro de cómo se construyó. Un estudio reciente del LRR en la isla Taiwan y Nan Madol indica que existía un sistema de irrigación especialmente diseñado para sustentar a la población. 700 años de tormentas, mareas y agua salada. Cada muro sigue en pie exactamente donde lo dejaron los constructores. Una ciudad que no debería existir. La mayoría de las ruinas antiguas se asientan sobre terreno firme, se aferran a las laderas de las montañas, se extienden por los desiertos o emergen de claros de la selva sobre roca madre que las ha sostenido durante miles de años. Nan Madol no. Nan Madol se asienta en el océano, no a su lado ni encima, sino dentro de él. Todo el complejo se construyó sobre una plataforma de arrecife de coral poco profunda en una laguna frente a la costa oriental de la isla de Pompeya, en lo que hoy son los Estados Federados de Micronesia. Desde arriba parece menos una ruina y más algo que el mar olvidó engullir. Muros de piedra emergen directamente de la marea. Estrechos canales de agua se abren paso entre plataformas rectangulares. Los manglares extienden sus raíces a través de muros construidos siglos antes de que el primer europeo pusiera un pie en el Pacífico. Tómate un momento para imaginar dónde está este lugar. Es perfecto. Se ve todo, toda la zona. Quizás pueda empezar a ver qué ruta tomaron con estas rocas. No voy a mirar las imágenes satelitales. Pompeya es una pequeña isla volcánica en el Pacífico Occidental, casi a medio camino entre Hawái y Filipinas. Tan remota que el tramo más cercano de la costa de California se encuentra a más de 5,000 metros al este. Forma parte del archipiélago de las Carolinas. Es uno de los lugares más lluviosos de la Tierra, cubierto por una densa selva rodeada por un vasto tapiz de arrecifes de coral. Nada en ella sugiere un sitio de construcción monumental. Y sin embargo, en el extremo sureste de esa isla, junto a la más pequeña isla de Tenwin, alguien construyó una ciudad de piedra directamente sobre el mar. Recorrer el sitio hoy en día es desconcertante. Las columnas de basalto son reales geométricas casi de aspecto artificial. El estudio de R es sensacional porque el gran misterio de Nan Madol siempre fue de dónde obtenían sus habitantes su comida y su agua, y según la población local tenían que transportarla en barco. Los canales entre los ojales aún transportan el agua de la marea 2 veces al día, todos los días de la misma manera que lo han hecho durante siglos. Los lugareños llamaron al lugar Nan Madol, que se traduce aproximadamente como dentro de los intervalos, una referencia directa a los espacios de agua entre cada estructura. El núcleo del sitio se extiende aproximadamente medio kilómetro de largo por medio kilómetro de ancho. Dentro de esa huella, los arqueólogos han contado alrededor de 92 ojales artificiales. Para comparar, mientras los constructores en Europa apilaban las piedras de Notre Dame en París, y mientras los trabajadores en Camboya esculpían las torres de Angkor Wat, una civilización completamente distinta en una remota isla del Pacífico transportaba columnas de basalto de varias toneladas a través de mar abierto y las apilaba en el mar. No dejaron escritura, ni tallas, ni diagramas, ni manual de construcción que haya sobrevivido. Solo dejaron la ciudad, y aquí está lo que lo hace verdaderamente extraño. No hay agua dulce en Nan Madol. No hay suelo lo suficientemente profundo como para cultivar alimentos. No hay roca madre debajo. El arrecife está vivo en constante cambio, expuesto a las mareas y las tormentas, lo que plantea una pregunta que nadie ha respondido del todo. ¿Cómo puede alguien sobrevivir en un lugar así, y mucho menos construir sobre él uno de los monumentos de piedra más grandes del Pacífico? Esta pregunta se vuelve aún más difícil de responder cuanto más de cerca se observan las paredes mismas. Una obra de ingeniería que desafía toda explicación. Comencemos con las murallas.
Las murallas de Nanmadal no están construidas con bloques tallados, sino con columnas prismáticas naturales de basalto, largas piedras de múltiples caras que se forman cuando la lava espesa se enfría lentamente y se agrieta creando pilares geométricos. Este mismo tipo de formación se da en la Calzada del Gigante en Irlanda del Norte o en la Torre del Diablo en Wyoming. En Pompeya, columnas de basalto como estas se extraían de afloramientos volcánicos de la isla y luego se trasladaban hasta el lugar de la construcción. En Nanmadal, el peso promedio de una columna es de aproximadamente 5 toneladas. Las piedras más grandes utilizadas en la ciudad alcanzan las 50 toneladas. 50 toneladas más pesadas que un camión de 18 ruedas completamente cargado se transportan a mano y se apilan en el mar. El peso total estimado del basalto en Nanmadal ronda las 750 toneladas métricas. Ese es el peso de más de 100 torres Eiffel. Todo ello movido por una población de menos de 30 personas en toda la isla. Según el difunto arqueólogo pompeyano Rufino Mauricio, quien dedicó su vida a intentar que el resto del mundo tomara en serio el trabajo de sus antepasados, esto representó un esfuerzo laboral proporcionalmente mayor que la construcción de las pirámides egipcias si se compara con el tamaño de la población. Mauricio lo dijo como un hombre que defendía un legado. Las cifras lo respaldan. Ahora sostengamos esa imagen y añadamos el problema de los cimientos. Toda la ciudad se asienta sobre una plataforma de arrecife de coral. No hay roca sólida debajo. El arrecife está vivo en constante movimiento y expuesto continuamente a las mareas y la erosión. El coral en sí es un organismo vivo que crece en algunos lugares y muere en otros, nunca estático. Construir algo pesado sobre él es una pesadilla estructural. Construir una ciudad de muros de piedra apilados de varias toneladas sobre él en agua salada, en una de las zonas más propensas a las tormentas del Pacífico, suena a primera vista como una receta para el colapso. Y sin embargo, los ojales siguen ahí. Los muros siguen en pie. La morgue real de Nandoas, el corazón visual de Nanmadal, tiene muros exteriores que alcanzan unos 7,5 metros de altura. Todo construido con columnas de basalto entrelazadas y apiladas sin ningún tipo de mortero. Lea esa frase de nuevo. Sin mortero, sin cemento, sin ningún tipo de aglutinante. Las columnas están dispuestas horizontalmente una encima de la otra en direcciones alternas, como las vigas de una cabaña de troncos. Los constructores lo llaman el patrón de cabecera y soga, y es la misma técnica reconocida por la UNESCO como un rasgo distintivo del sitio. El resultado es un muro que se sostiene por sí mismo únicamente por su propio peso y geometría, sin pegamentos, sin refuerzos, sin metal en ninguna parte. El muro se mantiene en pie gracias al mismo principio físico que una pila de leña, pero a escala de una estructura de 2,5 pisos de altura. Esta es la única ciudad antigua construida directamente sobre un arrecife de coral. Y cuanto más profundizas en cómo se construyó, realmente más extraño se vuelve que es precisamente el tipo de historia olvidada que exploramos cada semana aquí. Si te interesa este tipo de historias, suscríbete para que te llegue el próximo episodio. Ahora volvamos a la parte que realmente incomoda a los ingenieros. Camine hoy por una de esas paredes y la precisión será inmediatamente obvia. Las columnas de basalto no son perfectamente idénticas. Son formas naturales con 5, 6 o a veces 7 lados formadas por el lento enfriamiento de la lava antigua mucho antes de que ningún ser humano pusiera un pie en Pompeya. Apilarlas de manera que cada capa encaje con la siguiente requiere un juicio constante. Una columna demasiado gruesa tiene que emparejarse con una ligeramente más delgada. Una columna con un extremo irregular tiene que mirar en la dirección correcta para que el muro no se inclina. Si multiplicamos eso por muros de más de 7 metros de altura y varios metros de espesor, la planificación involucrada se vuelve casi abrumadora. No existe registro arqueológico de que los constructores practicaran en algo más pequeño. Por lo que muestran las evidencias, lo hicieron bien a la primera. Y aquí está la parte que nadie en 700 años de observación de este lugar ha podido probar. Nadie sabe cómo llegaron esas piedras allí. Los investigadores barajan varias teorías. La explicación más aceptada
es que las columnas fueron transportadas por agua. Las balsas grandes o las canoas amarradas son las opciones más plausibles. Una balsa que transporta una columna de basalto flota mucho más bajo en el agua que una balsa vacía. Pero mientras flota, la flotabilidad del agua circundante reduce considerablemente el peso sobre los trabajadores. Desde allí, los equipos podían tirar, remar o remolcar la carga a lo largo de la costa hasta la laguna. No se ha encontrado ninguna balsa, ni imágenes, ni herramientas recuperadas, ni registros escritos. El Instituto Smithsoniano, el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, la UNESCO y la literatura académica coinciden en la misma conclusión incómoda. El método exacto de traslado de las piedras sigue sin confirmarse. Cada teoría es plausible, ninguna está probada. Una sociedad sin metal, sin poleas, sin animales de tiro y sin escritura de alguna manera, movió 3/4 millón de toneladas de piedra a través de una isla hasta el mar. Y aún no podemos decir con certeza cómo. Eso es lo que significa la palabra del título. No imposible, no mágico, simplemente desafiante. Un proyecto de construcción que después de 700 años todavía se niega a abandonar su método. Los ingenieros modernos pueden modelarlo. Pueden dibujar las balsas, calcular la flotabilidad, proponer el número de trabajadores. Nada de eso es prueba. Los Souders se llevaron la respuesta consigo: ciudad sin agua. Hay un detalle sobre Nan Madol que inquieta silenciosamente a todo aquel que se entera de ella por primera vez. No es el peso de las piedras lo que causa la inquietud, sino su ubicación. Nan Madol no tiene agua dulce. No hay manantiales, ni arroyos, ni pozos. Tampoco hay tierras cultivables. En un arrecife no crece nada comestible. Nada portátil cae del cielo en cantidades utilizables y almacenables. El agua salada rodea cada pared. Tómate un momento para pensar en lo que eso significa realmente. Cada gota de agua potable consumida en esta ciudad, cada comida ingerida por cada sacerdote, noble o sirviente que allí vivía, debía ser traída de otro lugar. Según fuentes históricas y la tradición oral registrada por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, los alimentos y el agua se transportaban en canoa desde la isla principal de Pompeya. Durante siglos, los Saudur recibían diariamente su tributo en islas específicas, primero en un lugar llamado Po, y luego en la isla más cercana de Osenmo. Ahora, imaginen la realidad de eso: una canoa llegando con la marea baja con el agua del día, otra con fruta del pan, otra con pescado, otra con taro. Multipliquen eso por cientos de hogares por generaciones, por 400 años de ocupación continua en uno de los entornos más lluviosos y logísticamente difíciles del Pacífico. La cadena de suministro por sí sola es asombrosa. No había caminos, no había carros. Cada entrega tenía que planificarse, remarse y coordinarse con las mareas. Ahora imaginen qué sucede cuando una de esas entregas no llega. Una canoa vuelca en una tormenta. Un pueblo decide en silencio, por la razón que sea, que los gobernantes pueden esperar un día más. Multipliquen esa incertidumbre por las comidas de toda una dinastía. Cada una de ellas era una pequeña y frágil transacción entre alguien que vivía sobre piedra y agua salada y alguien que trabajaba un campo en la Isla Verde a pocos kilómetros de distancia. Y aquí es donde se vuelve inquietante. Esto no fue un error. La clase dominante de Pompeya no construyó su capital en un lugar sin agua por casualidad. Lo eligieron. Seleccionaron específicamente el único lugar de la isla donde la supervivencia era por diseño, imposible sin el suministro diario de provisiones desde otro lugar. Léanlo de nuevo. Construyeron su capital en un lugar donde no podían alimentarse. Esa elección no fue un descuido, era el sistema. La ubicación separaba físicamente a gobernantes de gobernados. Cualquiera que quisiera acceder a la autoridad, a los rituales, a la legitimidad, tenía que ofrecer algo. El tributo no solo era obligatorio, sino la única razón de ser del lugar. Si el tributo cesaba, los gobernantes morían de hambre. Si los gobernantes dejaban de gobernar, el tributo cesaba. Cada bando mantenía al otro bajo un control permanente. Hay algo casi frío en ese diseño cuando uno se detiene a reflexionar sobre él.
Los Saudur no solo querían poder, querían una estructura de poder que no pudiera ignorarse físicamente. Al construir en alta mar, convirtieron cada cuenco de tarot, cada pez, cada vasija de barro con agua dulce en un pequeño ritual público de obediencia. Cada habitante de la isla, sin importar cuán tierra adentro viviera, recordaba a diario que los gobernantes estaban allí en el arrecife esperando. Cargar una canoa con comida era un acto de poder. Un niño que observaba a sus padres preparar esa canoa aprendía sin necesidad de que nadie se lo dijera en voz alta dónde residía la autoridad y cuál era su precio. Nan Madol era infraestructura para el control, y cuanto más se reflexiona sobre ello, más inquietante resulta. La ubicación del arrecife, los canales de agua salada, la incapacidad de cultivar siquiera un puñado de alimentos en las propias islas, todo era parte del diseño, no un error. Los Saudur diseñaron una capital que solo podía existir mientras el resto de la isla aceptara mantenerla viva. Una ciudad que de alguna manera silenciosa mantenía a su propia gente como rehén de su propia existencia. Eso no es un problema de ingeniería, es un arma política construida con piedra y agua, un escenario para el poder. Durante mucho tiempo, la gente imaginó Nan Madol como una especie de metrópolis misteriosa, una ciudad sumergida de propósito desconocido. La verdad es más específica y más deliberada. Aquello no era una ciudad en el sentido moderno. No era un lugar donde las familias comunes vivieran, comerciaran y trabajaran codo con codo. Era un centro residencial ceremonial político y de élite. En su apogeo, la población probablemente no superaba las 1,000 personas, la mayoría sacerdotes, nobles y sirvientes que mantenían el complejo en funcionamiento. El sitio se divide en dos sectores principales. Madalpa. La sección inferior servía como núcleo administrativo. Madalpao, la sección superior, era el corazón ceremonial. Solo Madalpao contiene 58 aposentos, muchos de ellos ocupados en su día por sacerdotes y dedicados a tareas muy específicas. Algunos aposentos se utilizaban para la preparación de alimentos, otros para la construcción de canoas y otros para la producción de aceite de coco. Había tumbas, baños rituales y recintos amurallados para los difuntos. La estructura más grande e imponente es Nandowas, el aposento funerario real. Muros de entre 5,5 y 7,5 metros de altura rodean un recinto funerario central construido para el primer gobernante Saud. La tumba mide aproximadamente 80 metros por 60 metros, una superficie similar a la de un campo de fútbol, con muros exteriores de entre 1,5 y 3 metros de espesor. Debajo se encuentra una cripta subterránea cubierta de basalto. Aquello no era una ciudad, era un escenario. Cada muro, cada canal, cada columna de carga fue construida para proyectar autoridad. Acercarse a la ciudad en canoa, atravesar corredores amurallados de piedra negra, observar a los sacerdotes de una isla unificada reunirse alrededor de tumbas que ninguno de ustedes podía tocar, habría sido inolvidable. Ese era el punto. Los Saudur no solo gobernaban desde Nanole, sino que ejercían el poder desde Nanole. Y durante casi 500 años funcionó. La mitad oculta que nadie vio. Durante la mayor parte del siglo XX, los investigadores tuvieron una imagen clara de Nan Madol, una ciudad de piedra en la laguna construida y abastecida por una dinastía desaparecida. Misteriosa construcción abandonada durante siglos. Esa imagen era errónea. O mejor dicho, estaba incompleto de una forma que nadie comprendió del todo hasta hace muy poco. La primera descripción occidental detallada del lugar provino del etnógrafo polaco John Stanis Los Kubary en 1874. El sitio fue declarado Monumento Histórico Nacional de Estados Unidos en 1985. Pero no fue hasta 2016 que la verdadera historia de Nan Madol comenzó a aclararse. Ese año, el arqueólogo Mark McCoy, de la Universidad Metodista del Sur, dirigió una expedición a Pompeya con el apoyo de National Geographic. McCoy se especializa en arqueología del paisaje y arquitectura monumental en el Pacífico. Él y su equipo utilizaron la datación por series de uranio en coral incorporado a las estructuras.
Y el resultado redujo el inicio de la construcción monumental a un periodo de tiempo extraordinariamente preciso, ni un siglo, ni siquiera 50 años, un periodo de aproximadamente 20 años entre 1180 y 1200 después de Cristo. Para un arqueólogo de pie sobre un arrecife en el Pacífico, sosteniendo una fecha tan precisa en un sitio tan antiguo, es el tipo de momento que no se presenta a menudo. La tumba del primer Saud, según confirmaron McCoy y su equipo, era el sitio de entierro monumental más antiguo identificado en todo el remoto Pacífico. Sus hallazgos se publicaron en la revista Quaternary Research. McCoy describió a Nan Madol sin rodeos. Cómo se construyó, escribió, sigue siendo un misterio de la ingeniería, al igual que las pirámides de Egipto. Sin embargo, a diferencia de Egipto, se construyó mucho más recientemente, lo que significaba que las respuestas, si existían aún, deberían ser accesibles. Ese mismo año, la UNESCO inscribió Nan Madol como Patrimonio de la Humanidad, calificándola como una obra maestra de genialidad creativa de importancia mundial, citando la construcción de la muralla con enormes columnas de basalto como un ejemplo definitorio de arquitectura megalítica monumental en el Pacífico. Debido a las amenazas de sedimentación, el crecimiento excesivo de manglares y el deterioro estructural, el sitio fue incluido simultáneamente en la lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro. Y entonces llegó el estudio que lo cambió todo. Unos años más tarde, un estudio lidar aéreo financiado por el Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural del Departamento de Estado de los Estados Unidos escaneó no solo Nan Madol, sino también la isla adyacente de Tenwin. La tecnología LiDAR utiliza pulsos de luz para mapear la forma del terreno bajo la densa selva, eliminando la vegetación para que los investigadores puedan ver cómo es realmente el terreno. Lo que reveló el estudio dio un giro inesperado a toda la historia. Bajo la selva de la isla Tenwin, la investigación reveló un complejo sistema de cultivo irrigado. El primero documentado en las Islas Carolinas Centrales y Orientales, se compone de zonas bajas y húmedas cultivables conectadas por canales de agua con sistemas de cultivo de tierra que posiblemente se cultivaban por sí mismas. Según el estudio publicado en cuanto a escala e inversión de mano de obra y organización, este paisaje agrícola oculto es comparable al propio Nan Madol. Lea esa frase con atención. Comparable a la propia Nan Madol. La ciudad de piedra en la laguna no era el proyecto completo. Era la mitad visible de una maquinaria mucho mayor. La mitad oculta en la isla Tenwin era un paisaje agrícola diseñado deliberadamente con canales de irrigación y zonas húmedas gestionadas concebidas para alimentar a los gobernantes en alta mar. Los Saudur no eran simples canteros. Eran colonos, gestores del agua y diseñadores de sistemas alimentarios que trabajaban a una escala que los investigadores anteriores apenas habían empezado a intuir. La ciudad del mar y las tierras cultivadas en el continente no eran dos sistemas distintos. Eran una sola maquinaria, dos mitades de una única economía planificada. Los muros de piedra eran la parte visible. El resto era una infraestructura silenciosa y oculta de agua, tierra y mano de obra que alimentaba toda la operación, temporada tras temporada, generación tras generación durante siglos. Sin ese paisaje oculto, la ciudad y el mar simplemente no habrían podido existir. Y ahí es donde todo cambia. Nan Madol nunca fue solo una ciudad ceremonial de construcción imposible. Fue la joya de la corona de un proyecto de ingeniería que abarcaba toda la isla, tan completo que aún seguimos encontrando fragmentos. La laguna fue el trofeo. La verdadera máquina siempre estuvo tierra adentro, oculta bajo la selva, alimentando el trofeo en silencio. Durante 7 siglos, esa máquina estuvo a la vista de todos y nadie la vio. Se necesitó un avión, un láser y una subvención federal para finalmente hacer visible la parte invisible de Nan Madol. La caída de la ciudad. Alrededor del año 1628, la dinastía saudile cayó. Según la tradición oral pompeyana, un guerrero llamado Isocel, a menudo descrito como el líder de un grupo de guerreros, mujeres y niños de la cercana isla de Cré, invadió Pompeya y derrocó a la línea gobernante.
Tomó la ciudad para sí, pero los nuevos gobernantes no se quedaron. El sistema que había mantenido viva a Nan Madol, el flujo diario de alimentos y agua desde tierra firme, el paisaje cultivado en la isla de Tenewin, el tributo constante, todo estaba ligado al control de poder de la antigua dinastía. Una vez que ese control se debilitó, la lógica de la ciudad colapsó. Transportar alimentos y agua en canoa todos los días, pagar por el privilegio de vivir en un arrecife, tenía cada vez menos sentido. Generación tras generación, los ojales se fueron vaciando. Para el siglo XVIII ya no vivía nadie allí. La selva lo invadió. Los manglares llenaron los canales. Las raíces derribaron muros que habían permanecido en pie durante medio milenio. La ciudad quedó abandonada, pero no se derrumbó. Los muros permanecieron en pie. Las columnas de basalto permanecieron unidas. La piedra sobrevivió a la dinastía que la construyó, a la invasión que acabó con ella, y a todos los siglos de inclemencias climáticas desde entonces. Hoy en día, Nanal es uno de los yacimientos arqueológicos más infravalorados del planeta. La mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar de él. El número de visitantes sigue siendo una fracción del de yacimientos similares en el Pacífico. Y sin embargo, aún es posible recorrer los canales. Las barcas siguen navegando por ellos. Los muros de basalto negro se mantienen en pie. Los Saudur ya no están. Su escritura nunca existió. Su tradición oral sobrevive solo en fragmentos. Y aún así, cada muro que dejaron atrás sigue desafiando silenciosamente las suposiciones que hacemos sobre lo que las sociedades antiguas eran capaces de hacer. Lo que Nanodol realmente demuestra. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Nan Madol no es literalmente imposible. Esa palabra se usa con demasiada ligereza y le hace un flaco favor al sitio. Fue construido por humanos en un período de tiempo conocido, con materiales que aún podemos tocar y estudiar, pero sí obliga a una reevaluación. Es fácil suponer que la ingeniería monumental en piedra pertenece a un pequeño grupo de civilizaciones famosas. Egipcios, romanos, mayas, incas, Cámara. Nan Madol no encaja en ninguna de esas categorías. Pertenece a una sociedad de las islas del Pacífico que prácticamente no dejó constancia escrita que conocemos mayoritariamente a través de la tradición oral y que construyó uno de los proyectos de construcción más ambiciosos de la historia de la humanidad, permaneciendo casi invisible para los libros de texto de historia mundial. Nos enseña que la capacidad para la ingeniería coordinada a gran escala y multigeneracional no requiere imperios de millones de personas, ni herramientas de metal, ni poleas, ni animales de tiro. Requiere una sociedad estable, una visión clara y tiempo suficiente. Unas pocas decenas de miles de personas en una pequeña isla pueden mover 750 de toneladas de piedra si están organizadas y motivadas. También nos revela algo más silencioso y casi inquietante. La mayor parte de lo que hicieron estos constructores se perdió. No conocemos sus nombres. No conservamos sus epopeyas orales completas. Solo podemos comprender su intención a través de lo que dejaron atrás. El espaciado de los canales, la alineación de los muros. El peso de una sola columna de basalto transportada a través de una isla y apilada a mano en mar abierto por una persona cuyo nombre jamás se conocerá. Y esa es la verdadera pregunta incómoda que Nan Madol deja pendiente. Si una civilización en una remota isla del Pacífico, trabajando completamente sin metal, sin escritura y sin ningún tipo de maquinaria moderna, pudo construir una ciudad de piedra sobre un arrecife de coral en agua salada que ha permanecido en pie durante más de 700 años. Y si aún no podemos explicar del todo cómo lo hicieron, ¿cuántos otros lugares similares habrán desaparecido? ¿Cuántos estarán enterrados bajo la selva? ¿Cuántos permanecerán sumergidos en aguas poco profundas esperando que el próximo radar lidar los revele? Nan Madol no es imposible, pero nos obliga a replantearnos de qué eran realmente capaces los ingenieros de la antigüedad. Y nos hace preguntarnos cuánto del pasado humano hemos perdido simplemente porque nadie se molestó en buscarlo. Deja un comentario abajo y cuéntame cuál de estos detalles sobre Nan Madol te sorprendió más. Las piedras de 50 toneladas se movían a través de aguas abiertas, la base del arrecife, que no debería sostener nada.
El hecho de que todo lo que comían y bebían tuviera que llegar en canoa, o el estudio lidar que reveló todo un paisaje agrícola oculto al lado. Leo todos los comentarios y los mejores a menudo dan forma al siguiente video. Si quieres profundizar más en la ingeniería perdida de civilizaciones olvidadas, el tipo de historias que deberían ser más famosas de lo que son, suscríbete para que el próximo te encuentre. Porque si Nan Madol pudo permanecer allí en el Pacífico abierto durante 7 siglos sin que la mayor parte del mundo se diera cuenta casi con seguridad, hay más esperando.